su trastero, incluidos mis libros, mis tazas, mi bici, algunas cosas de homenaje, bueno, un montón de cosas al final. Y claro, no sé, me apetecía pues hacer tapping también en los libros y tenerlos aquí en físico, pero no va a poder ser. Motivo número 2, tengo muchos favoritos y me ha costado mucho hacer una lista de 8, creo que son, sí, 8, porque bueno, al final tengo muchos de diferentes momentos de mi vida, o por ejemplo también tengo libros de infancia que considero parte de mis libros favoritos, pero son libros infantiles al final. Entonces bueno, eso, he hecho una pequeña recopilación dejando a un lado pues los libros infantiles o libros que me han gustado mucho actualmente pero que no me han marcado tanto. La mayoría de los que traigo me los leí más o menos de adolescente, entre adolescente y primeros años de la carrera, y la mayoría son de la biblioteca de mis padres. Los encontré allí y los leí un poco por casualidad, y bueno, al final me marcaron por un motivo u otro. Quizás si los leyera ahora por primera vez no sería lo mismo, no me marcarían tanto, pero por ese cúmulo de circunstancias ahora mismo son mis favoritos. Eso no significa ni que los haya leído 1000 veces, ni que me gusten por encima de otros que he leído ahora. Bueno, en fin, ya me entendéis, es muy complicado para mí elegir. Pero bueno, aquí van 8. Os iré poniendo las fotos por aquí, ya que como os digo no los tengo en físico. Me he hecho una pequeña lista para no olvidarme. Y bueno, la dinámica, que no lo he explicado, la dinámica es poner algunos de tus libros favoritos y al final del todo hay que enfrentarlos entre ellos hasta que solo quede uno, que será el favorito oficialmente. Entonces bueno, no sé qué va a salir de aquí, no sé cómo voy a poder elegir entre ellos, pero vamos a comenzar. El primer libro es El cuaderno de Maya de Isabel Allende, que este libro, normalmente cuando me preguntan cuál es mi favorito siempre digo este, y me lo leí, no recuerdo, creo que primer año de carrera, una cosa así, y me marcó muchísimo. A mí Isabel Allende en general me encanta, me leo todo lo que saca, pero este en concreto me marcó muchísimo. ¿De qué va? Bueno, Maya, la protagonista, es una adolescente, no sé si tiene 18 o 19 años, que vive en Estados Unidos, pero es de ascendencia chilena. Entonces vive con sus abuelos y tal, y tiene una experiencia un poco traumática, o tiene que pasar por un duelo familiar. No haré ningún spoiler al respecto, pero bueno, vive una muerte de cerca y al final se queda un poco pues no traumatizada, pero tiene que gestionar ese duelo, y debido a eso pues al final entra como en una espiral de drogas, alcohol, salir con personas que no le convienen, una espiral autodestructiva al fin y al cabo. Entonces deciden mandarla a Chile, más concretamente a la isla de Chiloé, que gracias a este libro es uno de mis sitios favoritos, aunque no he ido, pero es el sitio al que más ganas tengo de viajar. Espero poder ir en algún momento, pero realmente me gustaría conocer Chile, y sé que es muy bueno, grande, no, es muy largo, hay muchísimas cosas que ver, y pues eso, estoy buscando el momento idóneo, tener mucho tiempo para poder recorrer Chile, mucho dinero ahorrado, tener no sé, la compañía perfecta, en fin, pero es como el viaje de mis sueños, y es gracias a este libro. Entonces la mandan a la isla de Chiloé, que está al sur de Chile, y
de las relaciones también muchas veces, cómo afectan nuestras decisiones en nuestra vida y en nuestro futuro, el arrepentimiento, y hay como dos cosas muy enfrentadas, ¿vale? Que son, como su nombre indica, el libro, que creo que el libro hace referencia a algo de Nietzsche, a una frase de Nietzsche o algo así. No me acuerdo, debería acordarme porque Nietzsche me encantaba en el instituto, que además me salió en selectividad y me puse muy contenta porque era el que mejor me sabía. Bueno, creo que sí que está basado en algo de Nietzsche. Entonces, eso, están como contrapuestos la levedad y el peso, entendiendo la levedad como pues el vivir la vida despreocupadamente, porque al final la vida es solo una, relacionarte con quien quieras sin ningún tipo de responsabilidad, porque vamos a vivir eso una vez. La libertad, básicamente, ¿no? La libertad sin responsabilidad, sin compromiso, sin nada. Y luego por otra parte el peso, que son las responsabilidades, el compromiso, el hacernos responsables de los sentimientos de los demás también, que puede parecer más aburrido, pero al final es un poco también lo que le da un poco más de sentido a la vida, ¿no? De eso hablan en el libro. Y pues constantemente están debatiendo estos temas con ejemplos reales que pasan en la pareja, que ocurren en la pareja. Y luego también, pues como os decía, el contexto del libro es el que es. Entonces, a mí, ya os digo, me marcó muchísimo, me gustó mucho también, aunque no es un libro que me leería así cada 2 por 3. Y me gustaría ver la peli algún día también. Y bueno, este es el segundo. El tercero se llama Mi planta de naranja lima y es de José Mauro de Vasconcelos. Y este es súper drama. Es muy duro este libro, es muy triste, es para sufrir, pero a la vez me pareció precioso. Este también me lo leí bastante pequeña, porque recuerdo que en primero de la ESO, con 12 años, se lo dejé a una amiga que ahora mismo ya no es mi amiga. Se lo dejé, que encima el libro era de mi padre, ¿vale? Y jamás me lo devolvió. Y lo peor es que seguimos siendo amigas hasta hace 2 años y jamás me lo devolvió. Tendría que haber roto la amistad con ella mucho antes, pero siempre que lo recuerdo me da mucha pena porque nunca pude volver a leerlo, y que encima era el libro de mi padre, como hola. En fin, este, como os decía, es muy triste. Es la historia de un niño de 5 años narrada por él en Brasil, que vive pues en una situación muy mala de pobreza
no hay ninguno aquí que sea divertido, que sea entretenido. No sé qué me pasa o qué me pasaba, pero bueno, este igual lo leí súper pequeña, misma edad, más o menos 12, 13, 14 años. En esa franja me los leí casi todos. Y bueno, es el libro de Emily Bronte, que hace poco se puso muy de moda porque salió la adaptación entre 150.000 comillas, porque para mí es más un fanfiction que una adaptación. Pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer fanfictions de lo que le apetezca. Así que bueno, yo fui a ver la peli. A mí personalmente me dio mucho coraje porque, a ver, es uno de mis libros favoritos, pero a la vez entiendo el atractivo de la película. Entiendo que es muy estética, que la música es bonita, que los actores son muy guapos. Entiendo ese punto, ¿no? De, a ver, es una peli atractiva, entretenida, a pesar de que la historia es bastante turbia, es al final una película disfrutable, algo que no ocurre con el libro. Y como os digo, tampoco voy a entrar en el debate ni en la comparación, porque para mí no hay comparación posible. Son dos obras completamente diferentes y, oye, totalmente respetable. Y bueno, tenemos a los protagonistas que todo el mundo ya ha oído hablar de ellos, Catherine y Heathcliff. Que bueno, realmente la historia es que la familia de Catherine, que vive como en un páramo, adopta a Heathcliff cuando era pequeño, porque era un niño sin familia, sin recursos, que vivía en la calle y mal vivía. Y entonces se querían juntos los dos, Catherine y Heathcliff, y crean una relación de codependencia, pero muy 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 oscura. No es un amor bonito, yo diría que no es ni amor, porque cuando tú quieres a alguien no le deseas sufrir, no le deseas nada malo. Entonces no es el caso. No, aquí en este libro no hay amor en ningún momento. Es una relación enfermiza, un amor muy obsesivo, con venganza, con celos, con muchísimo tormento. Es una relación muy tormentosa. En el libro se trata también el tema de la raza y la diferencia de clases, que por ejemplo en esto no se refleja mucho en la película, pero en el libro es un tema clave también. Y otro tema que me parece muy importante, es que también se refleja solo en el libro, es cómo se puede transmitir el rencor y el odio de generación en generación. También es muy interesante. Eso es un libro también de sufrir y de estar incómoda y de no es disfrutable, pero me apasiona, me encanta, para mí es perfecto. El número 5 es un poco diferente a todo esto, ¿vale? No es tan dramático, aunque sí que hay duelo. Se llama Salvaje y es de Cheryl Strait. Es una autobiografía, bueno, es un libro autobiográfico que habla de un momento personal que sufrió la autora. Y es que, bueno, después de, como os digo, un duelo también familiar, la muerte de su madre, os lo digo ya porque tampoco es un spoiler. Después de la muerte de su madre, pues también entra en una vorágine como autodestructiva de drogas, alcohol. Ella estaba casada, pues le pone los cuernos constantemente a su marido. Realmente no porque ella quisiera, sino porque estaba en esa vorágine de autodestrucción. Y llega un momento que se queda completamente sola y decide dar un cambio en su vida, lo cual comienza con caminar el Pacific Crest Trail, que bueno, esto es como un camino de Santiago, pero muchísimo más extremo, muchísimo más duro, menos bonito, de más de 4.000 kilómetros en Estados Unidos. Tiene zonas de desierto, tiene zonas súper áridas y es muy duro. Entonces ella comienza no lo hace completo, hace una parte, pero lo hace completamente
basada en un libro. Lo descubrí porque en el revival de las chicas Gilmore que sacaron hace unos años, Lorelai, que también se ha leído el libro, decide hacer una parte de este sendero. Al final no lo hace, pero hablan mucho sobre el libro y ahí descubrí que, claro, que el libro es incluso más popular que la peli. Y es también perfecto, lo tiene todo. El número 6 es Hamnet de Maggie O'Farrell, no podía faltar. Es el que me he leído más recientemente. Ya os hablé de él, creo que hice un vídeo comparando el libro y la película cuando vi la peli. El libro me lo leí para ver la peli, así que me lo leí hace relativamente muy poquito. Y bueno, me encantó. Es que, de nuevo, otro libro sobre el duelo. Aunque esta vez va al contrario, es la pérdida de un niño, de un hijo. Pero, por supuesto, otro libro sobre el duelo. Entonces, bueno, es completamente ficción. Hay pequeños datos que sí que están medio contrastados, pero es básicamente ficción, aunque supuestamente está basado en la vida de Shakespeare. Más que en la vida de Shakespeare, la de su hijo Hamnet y su mujer Agnès. Y pues eso, se siente un libro súper duro, súper doloroso, pero a la vez la forma en la que escribe Maggie O'Farrell para mí es muy reconfortante. La sensación constantemente era esa, como de tengo ganas de llorar, lo estoy pasando súper mal, pero a la vez el lenguaje, cómo describe las cosas, cómo lo cuenta todo, te reconforta mucho. Y pues es precioso, aunque va de la pérdida, la muerte de su hijo, de Hamnet. Sobre todo está enfocado en el duelo posterior, en cómo lo viven tanto Agnès, la madre, como Shakespeare, el padre, cómo lo viven de maneras totalmente diferentes. Cómo poder seguir con tu vida después de algo así, cómo poder quizás también sacar algo bello, algo bonito de una muerte o de un duelo. Y bueno, es precioso, es completamente precioso. Si no lo habéis leído todavía, tenéis que leerlo. Con el número 7 vamos a volver a Isabel Allende otra vez, porque es La Casa de los Espíritus. Bueno, ya hablé de la serie en uno de los favoritos. También lo he leído recientemente, porque aunque había leído mucho de Isabel Allende, nunca me había lanzado a leer no sé. Tenía que haberlo hecho porque es el libro favorito de mucha gente. Y como me encantó la serie, decidí también leer el libro. La serie ya en su momento me dio muchas vibes de 100 años de soledad. Que no voy a hacer spoilers, pero puede que sea el siguiente libro del que os voy a hablar. Que me encanta también 100 años de soledad, obviamente. Entonces ese realismo mágico, ese estilo de la literatura de Isabel Allende y de la literatura latinoamericana en general, me encanta. Y bueno, ¿de qué va? Es la historia de una familia. Bueno, realmente una historia familiar y la historia política se entrelazan mucho en este libro, pero principalmente es la historia de una familia contada a través de 3 generaciones de mujeres. En la historia la memoria tiene un papel principal. Creo que lo dicen prácticamente desde el principio, que una de las protagonistas escribió para que no se olvidara la historia, para que no se olvidara ni lo que había pasado políticamente, ni lo que había pasado en la familia, para que el dolor no fuera en vano, para que no se volvieran a repetir los mismos errores. Y eso me pareció precioso. Luego también, como os decía, tiene mucho realismo mágico, que es algo que me apasiona. Y bueno, es perfecta. Tanto la serie como el libro me gustaron muchísimo. Luego el último es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Obviamente este tenía que estar en la lista. Me da pena haberlo puesto el último, pero bueno, lo leí durante el
tenía casi libros, no me había llevado ninguno. Y pues iban a ser meses y meses y meses y meses sin ningún tipo de entretenimiento. Así que me dediqué a leerme este libro y a leerme los cómics de Tintín en francés para practicar mi francés, que parecerá una tontería, pero mejoré bastante. Y pues me voló la cabeza totalmente. Creo que fue el primer libro. Sí, porque en el cuaderno de Maya creo que no hay mucho realismo mágico. Creo que este fue el primer libro, que además es una obra maestra del realismo mágico. Bueno, probablemente sea el favorito de muchos de vosotros. Yo no había leído nada de Gabriel García Márquez, a pesar de que cuando estuve en Bogotá visitando a mi amigo, el del Erasmus en Brasil, que él era de Bogotá, fuimos al Centro Cultural de Gabriel García Márquez en Bogotá. Y pues eso, pero yo no había leído nada de él hasta este libro. Y bueno, también es una historia familiar. Son 100 años dentro de esa familia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Probablemente, si lo hayáis leído o si lo vais a leer, necesitéis hacer como un esquema, un árbol genealógico, porque es un caos. Casi todo es con el mismo nombre, o repetido o compuesto, pero se repiten todo el tiempo los mismos nombres. Que por cierto, el nombre de Amaranta me encanta desde que lo leí en este libro. Me parece un nombre precioso. Y pues eso, es la historia de una familia desde que llegan a Macondo, que Macondo es un pueblo que ellos mismos fundan. Está la pareja que origina la familia y algunos amigos, algunos compañeros, todos crean Macondo. Entonces, bueno, pasan muchísimas cosas, amor, desamor, hay guerra también. Y algo muy importante es la repetición de la historia, que yo creo también que está muy representado con la repetición de los nombres, ¿no? Se repiten constantemente los nombres y a su vez algunos de ellos están destinados a cometer los errores o a tener una vida similar a aquellos antepasados que también tuvieron ese nombre. Y pues eso pasan tantas cosas, es un no parar constante, pero es chulísimo, engancha un montón. Es muy bonito, no sé, es perfecto, todos son perfectos. Vamos con la parte final, que es el enfrentamiento, hasta que nos quede solo uno para descubrir cuál es el favorito. Los voy a poner por orden, o los voy a enfrentar por orden, así no hay ningún favoritismo. Y empezamos con el cuaderno de Maya y la insoportable levedad del ser. Vale, en este caso creo que lo tengo bastante claro, porque el cuaderno de Maya bueno, es parte de mi vida, es parte de mi identidad, bueno, es muy, 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 muy favorito. Y la insoportable levedad del ser me gustó mucho, también me marcó mucho, pero no tanto, simplemente. Así que el cuaderno de Maya. Luego, mi planta de naranja lima versus Cumbres Borrascosas. Este es un mix muy raro. Yo diría que mi planta de naranja lima, es que, bueno, al final creo que no hay tampoco mucho razonamiento detrás, pero si los pongo, me los imagino, si los pongo enfrentados, me tira más mi planta de naranja lima. Creo que tengo también más sentimientos hacia ese libro, o bueno, me marcó más emocionalmente. Así que luego tenemos Salvaje versus Hamnet. También creo que me quedo con Salvaje, porque bueno, Hamnet es preciosísimo, pero también Salvaje creo que es parte de mi identidad. Me lo leí en un momento que lo necesitaba mucho y apliqué muchas de las cosas que salen en el libro o en la
versus mi planta de naranja lima. El cuaderno de Maya, 100%. Porque sí, ya está, porque sí. Prefiero el cuaderno de Maya. Y salvaje versus la casa de los espíritus. Yo diría que la casa de los espíritus es difícil, ¿eh? Creo que este es el más difícil. La casa de los espíritus. Así que nos quedan dos de Isabel Allende. Ella es la favoritísima. Pase lo que pase aquí, Isabel Allende es mi todo. Y creo que me quedo con el cuaderno de Maya. Creo que sí, creo que sí. 100%. Venga, ya está, cuaderno de Maya. Pero bueno, están muy a la par. Pero de nuevo el cuaderno de Maya con el tema del duelo, el tema, bueno, familiar y tal. De nuevo siento que es bastante parte de quién soy ahora mismo. Y ya está, el cuaderno de Maya es el ganador. Realmente yo siempre digo que ese es mi favorito, así que bueno, tiene sentido que haya salido ese. Y pues ya está. No lo voy a pensar más, no le voy a dar más vueltas porque al final cambio de opinión. El cuaderno de Maya. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya relajado, que quizás hayáis encontrado inspiración para vuestra próxima lectura. No sé si os gustan tanto los dramas, el duelo y las cosas así tristes.